Algo nuevo, todo es nuevo con el Señor, ¿verdad? Salmo 135, 6. 135, 6. Amén. Ciento 6. Amén. Vamos a leer desde ahí, dice, ¿ya lo tienen? Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Hasta ahí. Gracias te damos, Padre bueno. Una vez más, sabemos que todo lo que tú quieres, todo lo que has planeado, todo lo que tú, Señor, has dicho, Señor, así se va a cumplir. Te pedimos que en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos ver lo que ojo no ve, lo que oído no ha oído, ni ha subido en corazón de hombre. Las cosas que tú has preparado para los que te amamos, para los que has recogido, Señor, de la tierra y del mundo, y nos has llevado, Señor, a tu presencia, a tus plantas, a tus pies. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Este versículo nos está mostrando, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y luego nos da una serie de cosas que Él hizo. ¿Por qué pasó todo esto? Porque Él quiso. Y la gente no entiende y no comprende, ¿verdad? Todo esto que dice aquí, ¿quién hace subir las nubes de los extremos de la tierra? No es que ella solita se mande, nadie. Los relámpagos, dice el viento. ¿Quién hizo morir a los primogénitos de Egipto? Envió señales, todo esto, y aunque el hombre quiera atribuírselos a la naturaleza, ahora sí que al azar, sabemos que Dios tiene el control de todas estas cosas y que no hay nada imposible. Mire, si nos vemos a través de la palabra de Dios, que es la que nos tiene que hablar, ¿qué cosa ha dejado Dios a medias sin terminar? Desde el principio de la creación, lo que pasa es que no conocemos y no sabemos toda su obra, pero todo lo que Dios quiere y ha dicho en su palabra, nada lo ha dejado a medias sin terminar. Y esto implica nuestra salvación, empezando por su venida a la tierra, por la forma que vivió y cómo murió, todo lo que Él quiso lo ha hecho y no hay quien se lo pueda impedir. Mateo 5:17 dice así, vamos a ver. Mateo 5:17. El hombre tiene pensamientos propios, personales, que cree que las cosas suceden por el azar o no.
todo sucede porque Dios lo ha querido así. Y aún cree que como los judíos, la venida de Jesucristo, ¿verdad? Para ellos no lo pudieron reconocer, no creen hasta la fecha que Él sea el Mesías prometido. No piensan de acuerdo a la voluntad, a la palabra de Dios. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Nada deja sin cumplir. Todo lo que ha dicho el Señor, la ley, los profetas, lo ha cumplido para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido, todo. Nada de lo dicho prometido por el Señor de su palabra, todo lo que está escrito, por eso está hablando de la ley y los profetas. Fuera de esto, nada es de Dios. Y a veces la gente dice, ¿por qué no pasa esto? Porque Dios no lo quiere, porque Dios no lo ha dicho. Porque todo lo que Él quiere y lo que dice nos lo ha revelado a través de su palabra. Y el hombre quiere que pasen y que sucedan cosas que Dios no ha dicho. Y lo dices que Dios no cumple. Pues ¿cómo va a cumplir tus antojos y tus pensamientos? ¿Verdad? Entonces todo, para el Señor Jesucristo, todo lo que Él quiere lo hace, lo cumple. Y nada hay que no pueda o deje de cumplir. Pero lo dicho por su palabra. Podemos reconocer lo que Dios dice en su palabra. Todo lo que Dios quiere lo hace y no hay quien lo impida, ni lo estorbe, todo. Ahora, pero todo lo va a hacer también respecto a lo que tiene como pacto. ¿Se acuerdan en Gálatas? Sí es necesario ver ese versículo otra vez, Gálatas 4:21, porque todo lo que Dios nos ha revelado, lo ha hecho también a través de pactos, y eso le da más poder, más seguridad, más confianza cuando se hace un pacto, ¿sí? Entonces no solamente lo dice, sino lo deja bajo un pacto. Nosotros entendemos lo que es un pacto, que le da más veracidad a lo que se dice en el pacto, y a veces nosotros no entendemos. La misma iglesia no entiende esto, mire, dice, decidme 4:21, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, y dice, pues estas mujeres son los dos pactos. O sea, Dios tiene que cumplir las dos cosas que ha dicho en relación a los dos pactos. Y aquí, ¿cuántas iglesias dicen que ya el pacto de Dios con Israel se rompió? Que ya no hay pacto de Dios con Israel. Por favor, Dios tiene dos pactos, uno de la carne y otra del espíritu. Y luego dice 26, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, regocíjate, estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y nos sigue hablando. O sea, lo que tenemos que reconocer y entender que Dios hizo dos pactos, que hay dos pactos. Y dentro de esos dos pactos Dios tiene que cumplir todo lo que dijo, tanto en el primero como en el segundo pacto. ¿Sí se entiende? Por eso él dice, yo no vengo a abolir la ley, sino a cumplir lo que la ley y los profetas dicen. O sea, hay dos pactos. Y en base a esos dos pactos, Dios va a cumplir todo lo que Él dijo. Todo lo que Él dijo. Y esos dos pactos incluyen a Israel, a su nación, ¿y a quién? Y a su iglesia.
Y nosotros nomás queremos reconocer y ver que solo Dios está cumpliendo con su iglesia y que a Israel ya lo rechazó. Dígame, esa es una doctrina falsa. Nosotros sabemos que Dios cumple el pacto con nosotros como lo cumple con Israel. Por eso aquí en el 135 dice cómo mató a esos reyes poderosos. Y dice, y le dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. O sea, dentro de ese pacto, Dios quiso darle a Israel esa tierra. Está dentro del pacto de Dios con Israel. Ahora, ¿lo va a cumplir o no lo va a cumplir? Tanto eso como el pacto que hará con nosotros, con su iglesia. Entonces, esos dos pactos. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios hacer? Primeramente con su iglesia y también con Israel. O sea, hay que reconocer los dos. ¿Qué quiere hacer con su iglesia y qué quiere hacer con Israel? A veces nosotros solo nos enfocamos en lo que Dios hace el pacto con nosotros y no nos damos cuenta que Dios quiere que a través de Israel nos demos cuenta de los tiempos, porque la iglesia es espiritual. Y a lo mejor no nos damos cuenta cómo obra Dios en muchas iglesias, pero sí nos podemos dar cuenta cómo obra Dios con Israel en cuanto a la carne. ¿Qué es lo que quiere Dios de su iglesia y de Israel? Y una de las cosas es que Él empezó una obra y la va a terminar. Empezó una obra, tanto ¿con quién la empezó primero? Con Israel, formando un pueblo, una nación, ¿ya me entendió? Y aquí nos está diciendo todas las promesas que hay para Israel primeramente y luego para su iglesia. Dios quiere, ¿verdad? Ya, ¿a dónde quiere llevar el Señor a su nación? No me acuerdo si aquí o en otro lugar vimos eso. A Dios, ¿a dónde las quiere llevar? ¿A dónde? ¿A cuál tierra? A la Jerusalén. A la Jerusalén, porque ya vimos por qué. No sé si se acuerdan. ¿Y a dónde nos quiere llevar a nosotros al final? A la Nueva Jerusalén, ¿no? Hay cierta igualdad o semejanza. Si a ellos les va a dar una tierra que estaba habitada, ¿verdad? Por esas naciones y las desaloja, las echa para afuera y les da la tierra, ¿a dónde nos va a llevar el Señor? ¿Y quién está allá arriba muele y haciéndonos la guerra, verdad? Sí quiere Dios levantar a su iglesia. Sí Dios quiere levantar a su pueblo de Israel. Lo estamos viendo. En el 48 está la restauración de Israel. ¿Quiso o no quiso el Señor? Toda la profecía que habla sobre el regreso de Israel, la restauración de Israel, la reconstrucción de las ruinas. ¿Lo quiso o no lo quiso? ¿Lo está haciendo? Sí. Pero no solamente es la ciudad. Hay otro punto importante. ¿Qué más quiere hacer el Señor con Israel? Levantar su templo. Levantar. Que esto es lo que aún los cristianos no pueden reconocer y aceptar. ¿Para qué quiere Dios un templo en Jerusalén si nosotros somos el templo de Dios? Cuánta profecía hay, ahorita vamos a ver algunas, de que Dios va a levantar su templo en Jerusalén. No porque el hombre quiera, al contrario. Y mire, tenemos que ver en Zacarías 3:9 algunas profecías que están bien interesantes. A ver, pongan atención porque es como todo. Hay veces que cuando uno no está muy atento pierde. Nomás voy a leer esto. Está dando una tipología y luego ya dice aquí, escucha pues ahora, 3:8 de Zacarías. Escucha pues ahora, y esto nos lo dice a nosotros también. Tenemos que escuchar. Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Le está hablando un llamado a ellos en relación. Pero dice, son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Aquí viene la clave, dice, he aquí, les estaba hablando aquí a Josué como sumo sacerdote, si usted lee el contexto anterior, estaba refiriéndose a que como Josué
en este caso, el sumo sacerdote iba a ser un instrumento de Dios para levantar el templo en Jerusalén, que estaba en ruinas o no estaba reconstruido como debía de ser. Dice, son varones simbólicos, y aquí traigo a mi siervo el renuevo, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, no sé si se capta, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Sabemos nosotros a qué renuevo se está refiriendo. ¿Saben quién es ese el renuevo? Que solo tiene 7 ojos, 7 espíritus. ¿Quién es? Jesús. Ya desde aquí le está hablando. Dice que la piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura. ¿Dónde va a grabar su escultura? Dice Jehová. No en una piedra. Y en el 6, adelantito, en el capítulo 6, dice 6:12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo. Aquí ya lo estaba diciendo más claro la piedra. No, Zacarías capítulo 6, versículo 12. 6:12. Dice, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová. Fíjese, ¿quién va a edificar ese templo de Jehová? Dice, el renuevo. ¿Quién es ese renuevo? O sea, ¿cree que al Señor le van a impedir levantar el templo del Señor? Y aquí ya no está hablando de su iglesia. Ahorita van a ver más adelantito. Dice que la piedra, esa piedra en la cual única piedra tiene, se le llama también en la piedra del fundamento, sobre el cual el templo es levantado. Lo podemos checar en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Mire, ya en el Nuevo Pacto, ¿cómo se le llama a nuestro Señor Jesucristo? Efesios 2:20. Dice, desde el 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, refiriéndose a nosotros como gentiles, sino conciudadanos de los santos, y está refiriéndose a Israel, y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Aquí ya me está hablando de un templo santo a nosotros como cuerpo, como iglesia, en el Señor, quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí se capta o no? ¿Quién es la principal piedra del ángulo del templo? Jesucristo. Se le llama la piedra fundamental. Es Jesucristo la principal piedra del templo, la piedra del fundamento es Jesucristo en relación para edificar su casa. Su casa está hablando tanto en Israel como en su iglesia. Primera de Pedro 2:4 dice así. Primera de Pedro. Porque este es un punto que ahorita está hirviendo. Ahorita está
es el punto principal ahorita, de lo cual se está agarrando también el enemigo, pero ahorita lo van a ver. Primera de Pedro 2:4. ¿Quién lo tiene? A ver, léanlo. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como templo del Señor. Por eso lo dicen, es que ¿para qué ya quieren el templo? Si ya somos el templo espiritual, pero tiene que haber un templo material. Si sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida. ¿Y quién es? Jesucristo, la piedra fundamental en la cual se va a levantar la casa espiritual, el templo espiritual de Dios. El que él creyere no será avergonzado. Para vosotros los que creéis él es precioso, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, por tropiezan en la palabra. ¿Sí? Entonces, sí se está captando. ¿Quién es esa piedra fundamental que desde el Antiguo Testamento dice, ¿verdad?, que es la piedra principal sobre la cual se va a fundar tanto el templo de Israel en la tierra como el templo espiritual? Es Jesucristo, ¿sí? Y Hechos 4:11, pueden ver ahí también otro versículo relacionado con este tema. ¿Será que el Señor no va a terminar su casa espiritual y su casa material? Claro que sí. 4:11. Y tiene que, a ver, sí, 4:11. Sí, aquí lo está reafirmando aquí Juan. Este Jesús es la piedra reprobada, o sea, la piedra angular por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí lo está también comparando con la piedra angular en la cual se tiene que edificar tanto el templo espiritual como el templo terrenal. Entonces, aquí está refiriéndose su templo, tanto espiritual, su iglesia, como el templo físico en Israel, que es por obra del Espíritu Santo. Pero, ¿cuál es la piedra, la roca del fundamento, el ángulo del templo en Jerusalén? Sobre la cual está, ¿en dónde está? Veíamos, ¿te acuerdas, Josué? ¿Dónde está la piedra angular? La piedra fundamental. En el monte Moriah, el monte Moriah, donde el Señor, ahí está la piedra angular, donde el Señor le dijo a Abraham que fuere al monte Moriah y que ahí sacrificara a su hijo. Y este es un monte, ¿verdad?, que está así. Bueno, y arriba está la piedra angular. Ahí está la piedra fundamental, en el monte Moriah, donde el Señor también dice que de ahí Dios, veíamos otra vez, no sé quién estuvo, que veíamos de dónde, de qué tierrita formó el Señor Adán. ¿Quién estuvo? ¿Tú? ¿De qué tierrita? ¿No te acuerdas, Juan? Del Edén, ¿verdad? Del Edén, de la tierra que el Señor les dio a Adán y que de ahí lo echó y que ahora, bueno, ya todo es un rollote, pero de ahí, y ahí está la piedra angular. Ahí está la piedra. Ustedes la estábamos viendo ahí con los varones, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y que el Señor le dijo ¿cómo se llama? A David, ¿dónde tenía que levantar el templo? En el monte Moriah. En el monte Moriah. Y en el monte Moriah
está la piedra angular, la piedra fundamental, de donde Dios creó al mundo y de todo está ahí. Lo que representa a Jesucristo. El mundo fue creado por Él y para Él. ¿Me entiendes? Está representado así, de esa forma, a través de esa piedra angular. ¿Y quién está ahorita ahí ocupando ese lugar? La roca, la cúpula de la roca que levantaron los chamucones, ¿verdad? Ahí está. Está la cúpula de la roca y adentro está la piedra angular, donde estaba el templo de Salomón, donde Abraham fue a sacrificar a su hijo, donde el Señor de ahí sacó la tierra y hizo a Adán, y donde está la piedra del fundamento. ¿Sí se capta o no? ¿Sí se capta? Pero ¿quién está ahorita ocupando ese lugar? ¿Por qué creen que siempre Satanás quiere ocupar el lugar donde está la gloria o la presencia de Dios? Desde el cielo. El trono del Señor, porque ahí está el trono del Señor. Imagínense. Y ahí la tienen. Ahí está. Donde está esta piedra que representa a Jesucristo, piedra fundamental. Ahora, ¿creen que, por eso fíjese lo tremendo, y por qué el chamuco al final se va a hacer sentar en el templo del Señor? ¿Qué es lo que quiere siempre? ¿Ah? Quiere estar en el lugar del Señor, y esa piedra angular, ahorita que está ocupada, está, ya la otra vez comentamos algo de ustedes, pero por lo menos para que tengan la idea y no se les olvide, esa construcción de la roca, de la cúpula de la roca, la hizo Aladino. Bueno, Aladino no es Aladino, es Paladino. ¿Cómo se llama? Bueno, un musulmán, ¿verdad? Pariente de Josué, ¿no? Pero ¿saben en qué año? En el 691. Y eso es historia, 691. Fíjese, ya sabe, y la otra mezquita de Acasa, fíjese, fue hecho en el 1300 y tantos. ¿Y saben en qué año murió el chamucón del musulmán ¿cómo se llama? Mahoma. 621. ¿Cómo pudo él estar en ese lugar, según ellos, de que de ahí se desapareció para el cielo? En un burro, porque no un caballo, ¿verdad? ¿Cómo? Fíjese, pero la gente, como uno no sabe nada de la historia, ni siquiera, los árabes sí saben esto. Y cómo inventan la historia, ¿verdad? Que se fue de ahí, que de ahí de esta mezquita de Omar y de lo demás. Pura mentira. Ahora, aquí lo importante es para que nosotros veamos, ¿no? ¿Quién es la piedra principal del fundamento, que es Jesucristo, donde se levanta su templo, tanto espiritual como su iglesia, pero que también se va a levantar el templo de David, de Salomón, por su Espíritu Santo, por su obra de su Espíritu Santo? Sí, hasta ahí va. ¿No se han confundido? ¿No? ¿No se les ha fundido el coco? ¿No? Pero ahora, si quiere, vea en Zacarías 4:1, vamos a tratar de dar más explicación, un poquito más. Zacarías 4:1, a lo que estoy viendo, esa piedra fundamental que es Jesucristo, nadie la va a poder quitar más que ahí se va a levantar el templo. No importa que ahorita esté, es una cosa imposible, humanamente imposible, que por el poder del hombre puedan ellos construir el templo. Y es ahorita el peleadero, por lo cual se está también haciendo. Que es un lugar que ni les pertenece, para acabar pronto, no les pertenece a ellos. Siempre ha estado ahí el templo del Señor. 4. O sea que aquí sigue hablando. Después del 3 que leemos, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí,
he mirado, y aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? El ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que era el gobernador en ese tiempo, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echaron el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conoceráis que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plumada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelero y a su izquierda? Hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo por medio de los 2 tubos que vierten oro de aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Vamos a explicarlo rápidamente. Mire, vamos a explicarlo, esta visión que tuvo y que aunque fue dada en algún tiempo acá atrás, también tiene cierto cumplimiento para este tiempo. Ahorita lo van a ver. Esta visión es una visión profética del Señor a Israel y está dirigida, dada, si se dan cuenta, en relación al templo del Señor en Jerusalén. Lo que está aquí hablando está dirigida, está dicha en relación al templo de Dios en aquel tiempo en Jerusalén. Un candelabro, dice una lámpara, los olivos y lo que representa, dice sin aceite no puede dar luz, pero dice aquí que la provisión de Dios por su Espíritu Santo a través de esos 2 olivos que estaban proviendo la luz, ¿a qué? A ese candelabro. Dice, a través también de los 2 olivos que estaban a su lado. Y Zacarías pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué significado tiene? Le dice en el versículo 4. Proseguí y hablé diciendo que hablaba conmigo al ángel. ¿Qué es esto, Señor mío? Y aquí viene el ángel que hablaba conmigo, me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Pues no, ¿cómo iba a saber en aquel momento? No. Entonces respondió y me habló diciendo, para nosotros esto ya podemos decir que es historia. Esta es palabra de Jehová Zorobabel. Zorobabel era el gobernador en ese tiempo y Josué era el sumo sacerdote. Que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? O sea, esta profecía está dirigida en relación a levantar el templo en aquel tiempo y usando a 2 hombres, en este caso a Zorobabel y a Josué el sumo sacerdote. Pregunta, ¿qué es esto? Y dice, esta es palabra de Dios Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué le dice, no con ejército, no con fuerza? ¿Cómo se encontraba Israel en ese momento? Ahorita vamos a ver unos versículos. ¿Cómo se encontraba Israel y Zorobabel en cuanto a poder? En ese momento de ejércitos, de fuerza, de economía o del mismo pueblo. No tenían lo suficiente en ningún aspecto como fue el primer templo con Salomón. A Salomón lo que le sobró fue recursos, poder y todo. Pero aquí parecía que estaban contrario a todo para levantar el templo. ¿Me entienden? En comparación al templo de Salomón, que fue de una forma increíble y maravillosa, ¿no? Y aquí las condiciones estaban completamente adversas.
para ellos. Al tiempo recursos de Zorobabel, y aún dice que las naciones que se oponían, como siempre, a levantar, a reconstruir el templo en Jerusalén. Entonces vamos a ver cómo se encontraba el pueblo de Israel en ese tiempo, en todos los recursos, prosperidad, y aparte, dice en Ageo 1:1, está tantito para atrás. Luego. Mire, aquí vean cómo se encontraba el pueblo de Israel en ese momento. Ageo 1. No había la riqueza suficiente para levantar un templo como el de Salomón. En el segundo año, el rey de Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Dios usó a otro profeta más. A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, los dos ungidos, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, ¿cuál será? No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Quién hacía esto? Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Fíjese cómo se encontraba en ese momento. Y llamé a la sequía sobre esta tierra. No son casualidades, hermano, cuando Dios llama a la abundancia o llama a la sequía, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y las bestias y sobre todo trabajo, hermano, pues ya estaba en una situación terrible, pero por castigo de Dios. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, aquí está la promesa, bendito sea Dios, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de el espíritu, todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos Dios, en el día 24 del mes sexto, y es 24, no sé qué mes sea, pero es 24, ¿verdad? Pero la cuestión es, ¿sí se dan cuenta la diferencia? ¿Cómo se encontraba aquí Israel después de venir del exilio? Y lo que les importaba era su casa, su hogar, su trabajo y tener su filho. Pero él decía, mira, todo lo que hagas y todo el esfuerzo y trabajo va a ser en vano. ¿Por qué? Porque corrían a su casa, no tenían cuidado. O sea, no, estaban en una situación difícil, no tenían interés en la casa del Señor. Solo deseaban la prosperidad material, económica, riquezas para ellos. No querían el templo. Y no parece que no estamos muy diferentes en todos los tiempos. El hombre corre a sus negocios, a sus trabajos y son, pero todas las cosas del Señor, pero mire, a su tiempo, hermanos, siempre Dios es justo, siempre Dios es justo. Entonces ustedes, hay cuidado, cada quien, ¿verdad? Pero no querían un templo para Dios, pero sí querían una casa buena, ¿verdad? ¿Y qué dijo?
Zorobabel y todo el pueblo dice que tuvo temor de Dios. Dios puso que tuvieran temor, que se arrepintieran, porque también eso es de Dios, ¿eh? También es de Dios que ponga en nosotros temor. Hermanos, más en este tiempo que estamos viviendo. Más en este tiempo que estamos viviendo. Y aún así, seguimos en nuestros asuntos, negocios, y lo de Dios, pues sea, si nos sobra tiempo, si tengo ganas y todo lo demás. Se van a arrepentir, pero muchos ya demasiado tarde. Mire, el pueblo dijo, tenía temor, y dijo el Señor, yo estoy con vosotros. Esa es la bendición de Dios. Yo estoy porque Dios sí quería levantar un templo, pero primero tenía que levantar los corazones locos, apachurrados, llenos de afán y de cansancio, porque todas las cosas cansan. Primero tuvo que despertar el Espíritu, Dios, como ahorita decía, a ver, mira, hay mucho trabajo para ir a evangelizar, pero ¿quién está dispuesto a ir a ayudar, a llevar el mensaje a los niños? Si Dios no despierta el Espíritu en cada uno de ustedes, hermanos, van a seguir sentados, aplastados en las bancas. ¿Quién tiene que levantar el Espíritu, despertar el Espíritu? Y empezaron a trabajar en la casa del Señor. ¿Sí entienden, verdad? Despertó Josué y todo el resto del pueblo y vinieron a reconstruir el templo. Y a través de Zacarías el Señor habló para levantar, reconstruir su templo en Jerusalén. Esto fue dado, como acabamos de ver, para reconstruir el templo, no la ciudad, no tu casa, no tu hogar, sino reconstruir el templo. En este caso es la iglesia, la hora, pero Israel tiene que hacer esto también en el sentido material, físico. Y ellos están pero bien dispuestos. Como todo, ¿no? El gobierno y mucha gente atea, pues no les interesa. Pero Dios tiene un pueblo fiel en Israel que tienen todo preparado. ¿Y qué dice, regresando para ir terminando en Zacarías? ¿Qué le dice el Señor a aquel monte? ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. ¿Qué va a pasar? Todo lo que están haciendo, o sea, vamos a ponerlo primeramente porque lo estamos viendo, bueno, si es que ven. ¿Quién eres tú, gran monte? Cualquier oposición humana o del diablo, porque esto se tiene que oponer el diablo. Obstáculo, no van a poder impedir levantar el templo en Jerusalén, en el lugar y en el monte donde está la piedra angular. Ahí tiene que ser. Yo veía y muchos dicen, y sí creía también, que como muchos dicen, bueno, pues que lo pongan a un ladito, para que no quiten la cochinada, ¿verdad? No, que lo pongan a un ladito. Y yo dije, bueno, pues puede ser, pero Dios dice, no. ¿Usted cree que Dios va a querer estar a un ladito de esa cosa? ¿Dónde tienen que, si me está diciendo que la piedra angular está ahí, que ahí el Señor dijo, ahí? ¿Quién eres tú, gran piedra? ¿Quién eres tú, monte? ¿Quién eres tú, demonio? ¿Y quiénes son todos estos palestinos y todos estos hombres que no son más que oposición para que se levante el templo del Señor? Está hablando en lo terrenal. ¿Y usted cree que no está oponiendo el demonio para levantar el templo espiritual? ¿Quién está luchando ahorita en el cielo? ¿Qué guerra se está efectuando ahorita en el cielo? Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de una guerra. ¿Para qué? Si se dan cuenta, a través de eso el demonio es arrojado y viene el rapto de la iglesia. ¿Qué guerra se está suscitando allá? En oposición. ¿Y qué guerra se tiene que levantar en Israel? Tiene que levantar el templo. ¿En dónde? En la piedra angular, el monte Moría, donde está la piedra del fundamento de Abraham, junto a aquel tiempo con los dos, como aquí dice. En aquel tiempo ahí lo levantaron, ¿sí o no? Había oposición, sí, pero Dios tuvo que levantar dos ungidos en aquel tiempo, dos ungidos para levantar el templo, Zorobabel y Josué. ¿Y sabe qué? Siempre lo hace así el Señor.
No porque no lo pueda hacer, porque usa a los hombres para hacer su obra, como usa todas las cosas. Zorobabel, que Dios usó para levantar el templo del Señor, y será también para el tiempo del regreso de Jesucristo. ¿A quién usará el Señor? ¿Qué nos dice? ¿No han leído Apocalipsis 11, por favor? A ver, lean. ¿Qué nos habla ahí sobre Apocalipsis 11? Por eso dice, estos son los dos ungidos que están para levantar, ¿qué? El templo. Un templo espiritual y un templo físico. Pero en este caso aquí está hablando del templo en Israel, en Jerusalén. Pues ¿no cumplirá el Señor sus dos pactos, hermano? Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Y todavía dicen la gente, ¿no? Y pastores, es que no pueden levantar el templo en Israel. Dice el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero al patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. De ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, que son los últimos 3 años y medio, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos. ¿De dónde saca estos 2 olivos? De acá, de Zacarías, y los 2 candeleros que están delante de Dios de la tierra. Y nos sigue hablando. ¿Sí? ¿No está refiriéndose a algo que me está diciendo desde acá? Esta profecía fue dada ¿para quién? Para levantar el templo. Aquí me está hablando que va a usar a 2 hombres, 2 profetas de Israel, para levantar el templo, 2 ungidos, como fue allá. Entonces, está pasando lo mismo. La ciudad de Israel ya está reconstruida. Es una ciudad preciosa, si la ven ustedes en internet. Es una ciudad hermosa, es algo que solamente los que no tienen sentido, ¿verdad? No pueden apreciar lo que es Jerusalén. Es la ciudad de Dios. Bueno, ya está la ciudad construida, ya tiene levantado todo. Ya regresaron a la tierra. ¿Qué les falta? El templo. ¿Creen que lo van a levantar o no? El templo en Israel. ¿Dónde está la oposición, la guerra musulmanes en contra del lugar del templo? Aún prohibiéndole a Israel, ni siquiera pueden entrar a ese lugar, menos levantar el templo. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Por medio de una guerra. Pero lo que vemos que tiene que ser una forma sobrenatural. Todo lo que Dios quiere, lo hace. Todo lo que Dios quiere, ¿lo quiere Dios hacer? ¿Sí o no? ¿Lo van a impedir? No. ¿No acabará, no levantará su templo espiritual, su iglesia? ¿No terminará la obra que Él empezó en cada uno de nosotros? Debe de haber una comparación, un prototipo entre el templo, casa de Dios de Jerusalén en la tierra, y el templo, casa de Dios del nuevo pacto con su iglesia, ¿verdad? De haber también, entonces, hay cierta comparación. Así como hay la Jerusalén de la tierra, hay la Jerusalén celestial. Así como hay un templo en la tierra de Israel, tiene que haber un templo en el cielo. Y que nosotros somos para ese lugar, Israel allá. Entonces, ¿quién lo podrá impedir? Ahora, tiene un punto importante, yo te decía, bueno, el problema con la iglesia es que dice, ¿para qué si ya Dios, somos el templo de Dios, cada uno de nosotros somos una piedra, somos el templo de Dios espiritual? ¿Para qué tiene que haber otra vez sacrificios? Porque van a ser sacrificios, pero esos sacrificios no quitan el pecado, entiendan. No importa que hagan sacrificios, ese sacrificio no quita el pecado. El único que quita, pero es lo que, si ya no se necesitan sacrificios, claro que no, porque ya lo hizo Cristo. Y aunque ellos hagan esos sacrificios, porque Dios así lo permite, eso no quiere decir que esos sacrificios perdonen sus pecados. Ellos tienen que reconocer que al final
Jesucristo es el Cordero de Dios que vino a morir por ellos, por nosotros, y a levantarnos, ¿verdad?, del polvo de la tierra y llevarnos a su tierra espiritual, a nosotros y a su Jerusalén. Pero decían, ¿a dónde? ¿Por qué creen que clama Israel por su tierra? Porque de ahí los sacó, de ahí los hizo el Señor. ¿Quién es aquí juereño? ¿Poli? ¿Es chilango, marrango? No, ¿verdad? Es politécnico. ¿Es politécnico? No. Bueno, ¿es de aquí? Sí es. ¿Laura? No. Bueno, yo soy de Querétaro y sí quiero ir a Querétaro. El Carlangas parece que es chilango, por eso está más, ¿verdad? Más allá que para acá. Ah, sí es de Veracruz. Sí, cierto, perdón. Bueno, la cuestión es que llaman. Por eso Israel tiene que ir allá porque de ahí fueron sacados y de ahí van a volver, de la tierra de Israel. Y nosotros no somos del polvo. ¿Recuerdan de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde sacó a la mujer? ¿De quién? Del balón del varón. ¿Y de dónde venimos nosotros? Del Señor, del costado de Cristo. No somos tierrícolas. Por eso el Señor dice, no son de la tierra, como tampoco yo soy de la tierra. No, aunque todavía tenemos polvo en las manos, pero ¿de dónde somos? ¿De dónde nos sacó el Señor? De Cristo. Gracias te damos, Padre. Sabemos que nadie va a impedir tu obra. Y queremos ver también tu poder y tu gloria, Señor. Queremos ver tu mano poderosa, como lo estás haciendo en tu Jerusalén, en tu Israel. Ahí nos muestras tu poder, como en el Antiguo Testamento. Todo lo que hiciste, Señor, con Egipto, con las naciones que se oponían, con Faraón, con los reyes poderosos, Señor, que no son más que demonios, Señor, que están incitando a los pobres hombres, Señor, a pelear contra de ti, Señor. Pero, Señor, tú eres bueno y misericordioso. Tú has escogido también de lo vil y de lo despreciado, Señor, para hacernos sentar con los príncipes de tu pueblo. Gracias, Señor. Bendecimos a tu iglesia espiritual, bendecimos a tu pueblo también terrenal, a tu Israel. Gracias te damos, todo en el nombre de Jesús.